Tenemos la segunda entrevista del día de hoy y además con visita aquí en el estudio de FM Centro. Lo tenemos a Daniel González, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Daniel, gracias por la visita. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Todo Muy bien? bien. Bueno, gracias por venir hasta acá. Daniel, bueno, vi por supuesto el comunicado que largaron desde la Cámara de Comercio expresando la preocupación del proyecto que presentó el SUTEF, que tomaron algunos bloques en la legislatura y que pone el énfasis en generar mayores recursos para el sector educativo, que está perfecto, pero la preocupación que tienen ustedes es que esos fondos provendrían de una mayor recaudación, básicamente por incrementar algunas alícuotas de ingresos brutos. Es así, el proyecto Correcto. plantea eso. Correcto, exacto. Sí, y el aumento de esa alícuota es indiscriminada, es general para todos, es para algunas actividades. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron ver hasta ahora? Sí, está basado principalmente en 4 grupos de actividades, no en todas porque hay un pacto fiscal firmado por la provincia que no les permitiría superar el 5% de ingresos brutos, que es el máximo Claro. que tiene este compromiso, y es el máximo a nivel país. Por ejemplo, Tierra del Fuego está dentro comparado con otras provincias, está Sí. dentro de la que más cobra de ingresos brutos, que es un 5%, en lo que son ventas minoristas y mayoristas mayormente. Ok, Digamos que en varias actividades ya no podrían aumentar. claro. Entonces la ingeniería que armaron en esta propuesta está relacionada a algunas actividades que no llegan al 5 para que puedan superar. Uh-huh. Pero de todas maneras en algunos puntos se pasarían del monto. Entonces ahí va a haber seguramente una discusión con el pacto fiscal que se firmó hace unos años. Uh-huh. ¿Cuáles son las áreas o las ramas que a ustedes más les preocupan? ¿O les preocupan todas por igual? Digo porque no sé si, a mí no me termina de quedar claro si, por ejemplo, un comercio que vende, no sé, zapatillas, con lo que está pagando tendría que pasar a pagar más, o esa es una de las ramas que ya está a tope y que no se podría incrementar. De estas 4 actividades hay algunas que son directas y otras indirectas. Uh-huh. El que desconoce por ahí dice, bueno, acá tengo un margen y afecto solo a un sector, pero no es así. En realidad salimos afectados todas las actividades. ¿Por qué? Porque si bien una de las actividades a afectar serían los hidrocarburos, nosotros tenemos la necesidad de que se instalen más empresas y que exploten, que hagan inversiones. Sí. Y este tipo de acciones hace que justamente que empresas no vengan a invertir. Uh-huh. Entonces, si de manera indirecta sí podemos ser afectados, porque una empresa que no viene a invertir no genera trabajo y no hace aportes a la provincia. A ver, todo está relacionado. Uh-huh. El que trabaja en el petróleo de alguna manera gasta en la provincia, consume en el comercio. Entonces, sí está relacionado de manera indirecta. Pero bueno, hay otra actividad que está relacionada de manera directa, que es el aumento del impuesto en todo lo relacionado a la gestión en el puerto. Okay. Es decir, entra mucha mercadería a través del puerto, entonces sí. Esa sería como una de las actividades afectadas directamente. ¿Pero qué sería? ¿Logística portuaria? ¿Cuál es la actividad? Todo lo que tiene que ver con la logística portuaria. Claro. Tendría un incremento, si no me equivoco, del 3%. Ajá. O sea, pero que hoy paga el 2%. No recuerdo exactamente cuánto paga esa actividad hoy. Pero la idea es aumentarlo un 3% más. Exactamente. Está bien. Y eso sí entienden ustedes que puede afectar directamente la actividad comercial. O sea, hay productos que se venden en Tierra del Fuego que vienen por contenedor. Exacto. ¿Cómo sí. qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, todo lo que es importación viene por contenedor. Ah, está bien. Y mayormente todo lo que es materiales de la construcción vienen por contenedor desde el puerto de Buenos Aires. Todo lo que son productos con fecha larga, digamos, de vencimiento viene por vía marítima. Ok, o sea, voy a poner ejemplos, vos me decís si lo sabés o no, pero digo, comercios como aquellos que venden productos electrónicos de importación, algunos que tienen más años que yo acá en la ciudad. O, por ejemplo, corralones que venden materiales de construcción, esos tendrían que proveer, se proveen los insumos vienen de manera marítima.
Lo que es el hierro que se consume en Tierra del Fuego, el 80% viene por vía marítima. Y ustedes ven que ahí puede haber un traslado directo a precio, Exacto. etcétera. Afectaría el negocio. Pero además hay algo más preocupante para nosotros. Que lo reclame hoy el SUTEF, mañana lo puede reclamar cualquier otro sindicato relacionado al Estado y hacer la misma propuesta. Lo cual me parece que O sea, les preocupa la puerta que puede abrir. nos preocupa la puerta que puede abrir y nos preocupa que los recursos no alcancen cuando Tierra del Fuego tiene la segunda per cápita más alta del país. ¿Dónde está el dinero, digamos? Sí. Esa es la pregunta que por ahí... Es decir, vos cuando pensás en aumentar un impuesto, o basémonos en los precios, cuando un comercio decide aumentar un precio, lo aumenta porque los costos aumentaron de alguna manera, los costos de producción. Ahora, cuando hablas de gasto, son otras las acciones que realizas. Es decir, te ajustás, ver dónde se está gastando, ver por qué se está gastando mal. Digamos, hay otra discusión. Porque yo no me imagino que una provincia tenga que aumentar los impuestos para resolver problemas de gastos cuando tiene la segunda per cápita más alta del país. Es una pregunta que me gustaría que me respondan, digamos. Es decir, somos una provincia rica si lo relacionamos con la cantidad de ingresos que tiene la provincia con la cantidad de población que tenemos. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se está manejando? ¿Por qué no alcanza para los docentes? Yo no me quiero meter en una discusión de los docentes porque no nos compete, no es un problema del privado, me parece que es una solución que la tiene que buscar el Estado. Pero me parece que hay que analizar otras cosas. ¿Dónde va el dinero que está relacionado a la educación? ¿Cómo se está administrando? Porque son preguntas básicas que se hace cualquier economía normal. Somos una de las provincias más ricas del país. ¿Dónde está el dinero? Entonces, antes de aumentar impuestos, me parece que hay otras preguntas que nos tenemos que hacer como para resolver los problemas de raíz, ¿no? Ustedes, bueno, ayer vi un video en el que, no sé si fue por ayer o antes de ayer, pero esta semana estuvo el sindicato docente explicando su iniciativa. Ustedes participaron, fueron invitados, van a ser invitados, ¿tienen idea si la legislatura está con intenciones de conocer la postura, la opinión de la Cámara de Comercio? Sí, justamente es otra preocupación porque se le dio una agenda muy amplia a este tema dentro de la legislatura y la Cámara no fue invitada formalmente. O sea, cuando te referís a agenda muy amplia, quiere decir muchos sectores invitados. No, mucho tiempo a discutir el tema. Bien. Es decir, hay un mes, alrededor de un mes se le dio como agenda al SUTEF a discutir este proyecto y la Cámara no estaba invitada en todas esas reuniones. Sí se la invitó en el día de ayer por un pedido específico para que podamos participar, pero no estaba planificado que nos inviten. O sea, ustedes pidieron participar. Exactamente. Que no es lo mismo que te inviten. Exacto. ¿No? Por eso es una preocupación, porque decimos, nos están aumentando el sector privado. Bueno, sería bueno que por lo menos estemos en agenda para discutirlo en la misma mesa, ¿no? Daniel, ¿hay algún sector que ustedes entiendan que tal vez tiene, por su margen de rentabilidad, posibilidades de hacer un aporte mayor? ¿O en general todas las actividades están en una situación, sobre todo por el contexto que estamos atravesando, ¿no?, en donde está medio difícil pedirle mayor esfuerzo a ese sector? Porque a mí, te digo lo que me pasa. Yo, en términos generales, puedo acordar con la idea de, yo soy autónomo y soy docente del sector privado. Pero bueno, es cierto que mi salario en un 70-80% en las escuelas se banca por el subsidio que el Estado le aporta a las escuelas, ¿no? Me preocupa a veces que la solución a, por ejemplo, OSEF, a la caja de jubilaciones o al salario del sector público se resuelva pura y exclusivamente pensando en sacar a quienes trabajan en la construcción, en el comercio, manejan un taxi, manejan un Rappi, o son trabajadores de Uber, ¿no? Porque me parece que hay algunas otras cuestiones que hay que atender. Ahora bien, no es lo mismo cobrarle mayores ingresos brutos a un almacén o a un taxista que cobrárselos a una petrolera o a una empresa que tal vez hace, no sé, actividad de turba en Tolwyn, que tal vez tiene otra escala. O a los cotos de pesca, estoy pensando. A veces en la discusión se
equipar a todos por igual y pareciera que el almacén de la vuelta de mi casa, que a duras penas llega a fin de mes, vendiendo fiambre y golosina y gaseosa, tiene la misma situación que la Total, y eso no es así tampoco. Entonces, ¿cómo se hace, o cómo hace la Cámara de Comercio, en todo caso, en este planteo, para no meter a todos en la misma bolsa? Porque tal vez hay algo en la discusión que se puede discriminar, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros no lo podemos ver desde ese punto de vista porque entendemos que quien hace más esfuerzo normalmente es el que más invierte y el que más riesgo corre. Y normalmente es el que genera puestos de trabajo. Uh-huh. Y nosotros vemos la economía al revés. No la vemos desde el punto de vista de sacarle más al que más tiene, sino lo vemos desde el punto de vista de el generar más trabajo implica que haya más ingresos en impuestos. Digamos, si yo, en vez de cobrar más impuestos, que es lo más sencillo que hay para hacer, Uh-huh. digamos, yo, Estado, lo más fácil que hay es aumentarle impuestos a alguien para resolver un problema de hoy. Más difícil es implementar políticas públicas que te permitan generar más inversiones. Eso es más difícil porque lleva más tiempo y tenés que pensar un poco más y proyectar. Nosotros vemos la economía de hoy desde ese punto de vista, desde la inversión, desde las diferentes políticas que se puedan plantear para invertir más y para generar más trabajo. Eso quiere decir que si mejora la actividad, naturalmente van a haber más ingresos en impuestos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a traccionar la economía de otra forma. Entonces, nosotros no podemos ver, nosotros estamos en defensa de chicos, grandes, medianos, todo lo que tiene que ver con lo comercial y con la economía en general, Sí. desde el sector privado, pero no podemos discriminar ahí. Sí hay situaciones que hay que tratarlas de otra forma. Pero si yo hablo de impuestos, me parece que no sé por qué le sacaría al que más trabajo produce o al que más invierte, digamos. No, pero hay actividades que generan mayores grados de rentabilidad y que por lo tanto en una sociedad en donde lo que se supone que el Estado tiene que hacer es regular un poco las cosas para que el que más gana más pague y el que menos gana menos pague. Porque si no la situación, es decir, si todos pagamos 4,5%, ¿no? Que es más o 5% de ingresos brutos, pero yo manejo un taxi y ese mismo 5% paga, no sé, el que tiene no sé cuántas hectáreas de campo, el tratamiento no es igual. No, pero esos son, por ejemplo, cotos, hablemos de cotos de pesca. Cotos de pesca hay pocos. Sí. Ahora, ¿por qué el gobierno, en vez de aumentar los impuestos a los pocos cotos de pesca que hay, no plantea más para cotos nuevos, de pesca? exacto, para emprendedores nuevos que generen trabajo o que sean autoempleos? Sí. Es decir, yo en la época que pescaba, era dificilísimo que un fueguino pueda ir a pescar a un coto de pesca. Uh-huh. Re difícil. Bueno, ¿pero por qué? Porque no hay políticas públicas que permitan que nosotros podamos disfrutar del río. Entonces, yo, en vez de aumentarle a un coto de pesca, que deben ser contados con la mano la cantidad que hay, diría, bueno, ¿qué podemos hacer en el río para repartirlo de una manera mejor? Y decir, bueno, que hayan otros emprendedores que quieran proponer que haya, no sé, diferentes servicios en el lugar, que haya mayor cuidado. Digamos, generemos que haya más actividad multiplicar y más las actividades. Exactamente. ¿Y a usted les parece que esa es una pata que está floja? La de la multiplicación de actividades. Sí, por supuesto. Porque se hace lo más fácil. Lo más fácil es aumentar impuestos. Y si vos tuvieras que, si lo pudieras poner en tiempo, ¿pensás que es algo de los últimos años? ¿Pensás que es una deuda histórica de la provincia? Esta provincia es muy rica. Tiene mucho margen a hacer cosas. Yo todavía no me explico cómo no hay producción hidroeléctrica en Tierra del Fuego con la cantidad de agua que hay en Tierra del Fuego, Sí. por ejemplo. Uh-huh. Y después en lo que es explotación en minerales, digamos, esta provincia no está explotada. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo en lo laboral. Es decir, estamos siempre pensando en cuánto dinero nos envían para ver cómo lo repartimos y no generando cosas. Esta provincia tendría que ser autosustentable hace muchos años y no lo es. ¿Por qué? Porque nos concentramos en el gasto y no en la producción. Nosotros no tenemos que concentrarnos en el gasto para que la provincia pueda crecer y sea más rica y sea más justa, porque que haya más inversión, más ingresos, más impuestos, hace que sea una provincia más justa. Por lo tanto,
Me parece que es una política, acá no quiero culpar a un gobierno de turno, me parece que es una política de desarrollo que no se implementa hace muchos años. O sea, ¿te parece que es un mal de la provincia, digamos? Yo creo que sí, no, digamos, defendemos la 19640, defendemos la ley de promoción industrial, pero la ley de promoción industrial fue clara cuando se creó. Las empresas que producían a través de la ley de promoción industrial tenían que reinvertir en la provincia. Sí. Y gracias a gobiernos que no aplicaron esas exigencias que tenían para estas empresas, Tierra del Fuego está como está. Tierra del Fuego tendría que tener cantidad de inversiones. Y tengamos en cuenta que las inversiones, las empresas recién las comenzaron a realizar hace muy pocos años con el decreto de Fernández, que no recuerdo. El fondo de la ampliación de la matriz, decimos. Exacto, que ni siquiera todavía está no, todavía no. En actividad. Bueno, pero yo me imagino que si uno agarra a, no sé, estoy pensando no los voy a nombrar, pero los grandes empresarios te van a decir, bueno, pero mirá la cantidad yo antes tenía, no sé, determinada inversión en maquinaria y ahora tengo mucho más. O sea, capaz que en los sectores sí invirtieron, porque la provincia de Tierra del Fuego está bastante tecnificada en lo que tiene que ver con la producción electrónica. ¿Vos te parece que tendría que haber habido más de eso? Sí, no me refiero a la actividad en sí, sino a todo lo que se puede realizar a través de digamos, actividades que podrían estar amparadas en la 1940. Exacto, porque el objetivo, ¿cuál era? Que se genere un mayor desarrollo para que en algún momento seamos autosustentables y no necesitemos de subsidios. Hoy, sin subsidios, no vivimos. Es decir, no podemos pagar ningún sueldo. Entonces nosotros necesitamos generar políticas que permitan ampliar las actividades, el desarrollo, pero trabajo genuino. Por eso es que nosotros defendemos mucho el turismo también, porque el turismo trae dinero de otras economías que no nos saca un mango a nosotros. Entonces es re importante que la gente entienda que vengan turistas a Tierra del Fuego implica que dejen dinero de otra economía que no nos sacó nada y que de alguna manera nos permite pagar sueldos, comprar en un negocio, generar puestos de trabajo. Por eso es que hay que cuidar el turismo. Es una de las actividades más genuinas que existe en Tierra del Fuego. Daniel, estamos con Daniel González, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Bueno, fueron invitados a partir de ustedes a hacer el requerimiento de nosotros queremos participar de esta discusión. ¿Tienen fecha para...? ¿O está abierta todavía a que No, ya estamos en agenda y ya te puedo comunicar qué día, porque lo tengo acá. La agenda para que participe la Cámara de Comercio es el día martes 20 a las 16:30. Martes 20 a las 16:30. Exacto. El planteo, entiendo, va a ser más o menos de lo que estamos conversando. Exactamente. El planteo es defender de alguna manera el sector privado, y de alguna manera también recordar que esto ya pasó en el año 2013. ¿2013? Sí. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el antecedente? Porque el 1,5 de ingresos brutos que pagamos adicional... Es cierto. Se creó con un fin que era para generar créditos, para crear empresas y crear empleo en el año 2003. Uh-huh. De ahí se fue arrastrando, fue creciendo el coeficiente, se fue mal utilizando para otras actividades y terminó en el año 2013 para otro fondo social. Fondo social, sí. Que nada tenía que ver con el origen de este impuesto. El origen de este impuesto era lo mejor que nos podía pasar a Tierra del Fuego, porque era generar créditos para las empresas y que generen puestos de trabajo cuando estábamos saliendo de la crisis económica del 2001. Sí. Se transformó eso, que era para inversión productiva, en un impuesto, o ingresos brutos que iban destinados a... Para gastos corrientes. Para un fondo social. Exacto. Que es para pagar sueldos, si no me equivoco, actualmente es para pagar sueldos relacionados a la salud. Claro. Y ahora estaríamos creando otro fondo para pagar sueldos a la educación, que los municipios que no sería coparticipable como lo es el 1,5. Claro, el 1,5 es coparticipable. Entonces, el privado en algún momento propuso, junto con el gobierno, una política pública que era para crear empleo y empresas. Y se desvirtuó.
y hoy se vuelve a desvirtuar, digamos. Digamos que es una historia que ya la vivimos. Daniel, bueno, estaremos atentos seguramente a la discusión. Te digo a vos, repito lo que dije hace un rato porque tiene que ver con este tema, que es que nosotros, además de poder conversar con ustedes, hoy hablamos un poquito también con la legisladora Gracianía de La Libertad Avanza más temprano, hablaremos con otros parlamentarios, nos queda trunca la pata de los propios autores del proyecto, que son los integrantes del SUTEF, porque nunca conseguimos que nos den notas a nosotros, pero siempre es un siempre es interesante que todos los sectores puedan participar en la discusión, no solamente en la legislatura, en el ámbito, sino también aquí en los medios, que es donde se da muchas veces la discusión pública. Así que gracias por venirte hasta acá. Bueno, gracias por la invitación y como siempre quedamos a disposición para cuando nos inviten. Bueno, muchas gracias. Daniel González, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, van a estar participando el 20, me dijiste. El 20 de mayo a las 16:30 en la comisión o en las comisiones que están discutiendo el proyecto del SUTEF, que plantea un fondo educativo para infraestructura, salarios y una especie de mochila educativa, o sea, insumos, y para poder hacerlo implica el aumento de algunas alícuotas impositivas a distintas actividades.